Y bueno, continuamos. Agradecemos también a nuestros demás patrocinadores que hacen posible este proyecto. Tenemos en este caso de norte a sur. De norte a sur, al igual es uno de los jóvenes emprendedores de aquí de San Miguel Xuxtla, con las impresiones de las playeras, sudaderas, todo lo que nosotros necesitemos para un recuerdo familiar, para un regalo. Tenemos también la de brownies y muffins, igual con cada semana le agradecemos que nos está apoyando. Y también tenemos pues a Taxi Rosa y a Podología Integral con Ruth Juárez, que ella la pueden encontrar 22 25 84 51 51. Ya tiene su consultorio para que se vayan a tener sus piecitos, que también es parte de un ratito. Se consientan un ratito, ya está en Prima del Carmen sin número, al otro lado de la autopista, o bien pues el número mencionado. Al igual Taxi Rosa es un taxi por y para mujeres, para que viajen seguras y viajen sin miedo. Les agradecemos mucho y también tenemos pues a local, ¿no? Local, que nos apoya mucho. Que como siempre también cada 8 días aguantándonos y recomendándolo que cada 8 días tiene karaoke, tiene los snacks, tiene las micheladas, los plantanitos. La música en vivo llega a tener también, y por ahí nos dijo que también iba a tener cortes de carne para que lo vayan a estar próximamente. Ahí estaremos. Él se ubica justito a un lado del campo deportivo, también donde cada sábado se coloca el mercadito de Renace Mujer para que vayan a consumir. Mientras se toman una miche, vayan a ver el mercadito. A ver qué hay en el mercadito. Y como siempre, seguimos invitándolas a que se sumen al mercadito, a que cada 8 días estén de 9 a 2 de la tarde aproximadamente y se sigan sumando y siga creciendo este proyecto. Así es. Y bueno, pues continuamos con este tema súper importante que son las urgencias médicas, con la doctora Jessica Daniela Domínguez Juárez, con esta especialidad. Y bueno, Dani nos va a comentar un poquito de qué son las urgencias, cómo se dividen, y nos va a dar algunos tips de a qué hospitales podemos acudir cerca del municipio de San Miguel Xuxtla. Adelante. Primero, pues como les mencionaba hace ratito, una urgencia médica es justamente eso, algo que está poniendo en riesgo mi vida, o sea, algo que pone en riesgo inminente, que si no me atiendo de manera pues inmediata, puedo sufrir muchas consecuencias, hasta incluso pues perder la vida, ¿no? Entonces, en los hospitales, justamente en el servicio de urgencias, les platico un poquito de urgencias. Las urgencias se establecieron ya bien como tal en la cuestión o en el día del terremoto de hace mucho tiempo, del 19 de septiembre, porque pues hubo muchas víctimas y demás y no sabíamos como tal cómo atender a tantísimos pacientes en un hospital. Sí había un sistema de urgencias, pero no tan bien conformado, al menos en México, como lo hay ahorita. Entonces, en el hospital, cuando tú llegas, pues lo primordial es llevar pues tu carnet o tu número de seguro social. Obviamente necesitamos información básica como tu nombre, tu fecha de nacimiento. Me ha tocado atender pacientes que no se saben ni su fecha de nacimiento. Entonces, en un sistema ya hospitalario y demás, el reconocer a una persona y darle un nombre, darle una fecha de nacimiento y demás es muy importante, porque no sé si recuerdan apenas la tragedia que hubo de la explosión de las pipas. Muchos pacientes iban en calidad de desconocido y que incluso tardaron mucho en identificarlos, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de lo posible, llevar algo con nosotros en la cartera, en el celular, que nos identifique, y obviamente si tenemos algún tipo de seguro social, eso también es importante, pues llevarlo con nosotros, porque eso es mucho más fácil, agiliza pues todo lo que tiene que ver con el trámite y demás, y pues eso es importante para no perder tiempo, ¿sale? Entonces, cuando tú llegas al hospital, se te va a dar una calificación de acuerdo a la enfermedad y a los signos vitales que llevas. Esta clasificación se llama triage, y este triage lo realiza o ya sea un médico o una enfermera capacitada. Son una serie de colores que se les otorga a las enfermedades. Por ejemplo, generalmente se utilizaba el color de 3 como en un semáforo, rojo, amarillo y verde, pero se incrementaron 2 colores más justamente por el tipo de urgencias que había. Entonces son 5 colores, que es el rojo, naranja, amarillo, verde y el azul. Estos 5 colores nos dan a nosotros el tipo de gravedad que tiene un paciente. El más severo o el que tiene que ser atendido de inmediato es el color rojo, que no puede esperar
3 minutos, o sea, en los primeros 3 minutos de que llega al hospital, tiene que pasar directo a que se atienda, porque si no, puede perder la vida en esos momentos. Al igual aquí yo creo que tiene que haber conciencia también. Sabemos que obviamente llegas con una familiar, una emergencia, o que tú sientes que es una emergencia de ella, y tenemos que tener un poquito de conciencia que hay protocolos y hay tipos de emergencia en las cuales te puedes esperar un poquito porque están atendiendo a otra persona que puede perder la vida en ese momento, ¿no? Claro, y sobre todo se hace con el afán de que no se sature este servicio de urgencias, porque puedo yo llegar con un dolor que me dio hace una semana o con una gripe y que pues te sientes mal, quieres ser atendido, pero no es igual esta enfermedad a una embarazada que llega, por ejemplo, sangrando, ¿no? O alguien que llegó por un arma de fuego o acuchillado, no sé, muchas cosas. Entonces hay que darle prioridad a algunas enfermedades y precisamente para eso se utiliza este sistema. Entonces el color rojo justamente es eso, algo que va a poner en riesgo mi vida de manera inminente. Entonces pueden ser los pacientes quemados, ya sea por quemaduras de fuego, que comprometan más del 20% del cuerpo, quemaduras por electricidad, esos se consideran unos pacientes muy graves en ese momento. Pacientes que obviamente ya no tengan alguna respuesta, o sea, que tú les hablas y no es que se hayan desmayado, sino que su condición necesita que sea atendida de manera inmediata. Un paciente convulsionando y que no recupera, por ejemplo, el estado de alerta, que sigue convulsiona, eso es una urgencia. Y también pues pacientes obviamente eviscerados, con alguna herida que esté sangrando mucho y que necesita atención inmediata, o sea, cosas como esas son directito, van hacia adentro a la sala de choque generalmente, y que tienen que ser reanimados o tienen que ser atendidos en ese momento para que pues no fallezcan como tal en esos minutos. Oye, Dani, bueno, y eso hablando del paciente, pero ¿tú qué consejo le darías al familiar que llega súper alterado y que te quiere ir casi comer porque no ha tenido a su paciente? ¿Qué le dirías? Ok, bueno, primero que nada, si hay un tipo de emergencias como estas, lo ideal, digo, y estos son tips que yo les doy porque es algo que yo veo en el hospital, ¿no? A veces llega un paciente con 10 familiares, ¿no? Y todos quieren entrar a urgencias, entonces eso no es posible. Porque si acaso entra un familiar y generalmente o lo que pedimos es que entre un familiar que sepa justamente de tu paciente, si tiene alguna alergia, si tiene alguna enfermedad, porque nosotros como urgenciólogos lo que hacemos es actuar de inmediato, pero sí necesitamos al menos conocer un poco del contexto del paciente. Entonces salimos rápido de, oye, está enfermo de algo, tiene alguna alergia, porque yo le tengo que dar la atención en ese momento. Entonces yo tengo que abordar al paciente sin saber nada de mi paciente, y pues muchas veces son alérgicos a algún medicamento o algo, y ya le administro un medicamento que pues ahora sale contraproducente y pues puede tener más consecuencias, ¿no? Entonces, primera recomendación, que vaya alguien o algún familiar que sepa justamente de mi paciente. Yo en mi familia al menos trato de decirles o conocer todo sobre mis pacientes, pues mis familiares, pues para que si en algún momento me toca estar del otro lado, pues sepa decirles, ¿no? Al menos qué enfermedades tiene, qué medicamentos toma y si es alérgico o no. Como recomendación personal, pueden hacer unas hojitas y ahí anotar por cada miembro de la familia de manera así súper rápida de nombre completo, fecha de nacimiento, si tienen o no algún tipo de seguro social, y entonces sí, qué enfermedades, qué medicamentos toma, a qué son alérgicos, si han tenido cirugías, por ejemplo, y esa hojita que no les ocupa más de media cuartilla, llevarla siempre, y sobre todo si van al hospital, y entregársela al médico y decirle, mira, esto es de mi paciente, bueno, entonces me doy una idea de cómo viene el paciente, qué puedo administrar y qué no. Ese es un consejo. Y creo que es una buena recomendación para familiares que ya tienen algún tipo de condición, ya sea asma, ya sea crónico, como los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que tienen convulsiones, o sea, como que si ya tenemos un familiar que tiene alguna condición, hacer esas tarjetitas informativas, siempre tenerlas cerca de él, ¿no? Claro, incluso a veces hasta el tipo de sangre. No sé si han visto que hay algunas personas que se tatúan el tipo de sangre, si son alérgicos.
porque eso ha salvado muchas vidas. A veces nos llegan pacientes en calidad, les digo, de desconocidos, y de repente por ahí ves el tatuaje que dice, es alérgico a tal, ¿no? Ok, pues no le voy a administrar eso. O sea, los tatuajes pues también llegan a salvar las vidas. Yo no sabía eso. Ajá. Sí, bueno, me tocó tener un chico que lo picaron varias abejas, pero él era alérgico a las abejas, entonces cuando llegó, pues llegó desmayado y demás. Y cuando vemos, tiene un tatuaje justamente de una abeja y arribita, o sea, le descubrimos el brazo y arribita decía su nombre, alergia, y te ponía la abeja y abajo el tipo de sangre. Y dije, pues con razón pasó lo que pasó, porque una abeja lo picó, pues obviamente lo hizo reacción alérgica. Entonces, digo, esa es una forma, ¿no? Cada quien, pero sí es importante que puedan darnos esa información de manera rapidísima, ¿no? Y bueno, el otro color que les mencionaba es el amarillo, el color naranja, que el color naranja también tiene que requerir una atención inmediata, pero no tan inmediata como la roja, ¿no? La roja estamos hablando menos de 3 minutos, ya lo tengo que estar atendiendo. El color amarillo son menos de 10 minutos, entonces 10 minutos es como mi límite para poder yo ingresarlo y atenderlo, que de todas maneras es una urgencia que igual pone en peligro la vida y hay que meterlo de manera inmediata, ¿sale? Y de ahí pues vamos al color amarillo, que el color amarillo nos da un tiempo un poquito más largo de poder atenderlo. Por ejemplo, si me llegaron 2 pacientes al mismo tiempo y uno viene con triage rojo y el otro amarillo, evidentemente voy a atender primero al de triage rojo, ¿no? Porque es el que está más en peligro su vida que el amarillo. No significa que no lo voy a atender, pero voy a atender primero mis prioridades. Ajá. Entonces, el color amarillo pueden ser dolores abdominales que sean muy intensos, ya después se estudiarán y demás, y probablemente sea algo quirúrgico, alguna quemadura que no comprometa en ese momento la vida del paciente, cosas como esas, ¿no? Que sí se necesita atender, pero bueno, puedo darle chance de que lo puedo ver en la consulta, si es necesario lo ingreso para tomar laboratorios y demás, pero no lo tengo que meter así de inmediato a una sala de reanimación. Sí, por ejemplo, primero tengo que hacerle estudios para darle la solución, ¿no? Así es, justamente, generalmente son los pacientes quirúrgicos, digo, un apéndice, por ejemplo, un dolor abdominal severo, que dices, bueno, no le puedo meter cuchillo, pues, o meterlo a cirugía hasta no tener algunos laboratorios y demás, entonces ese tipo de pacientes se clasifican o se pueden clasificar como un triage amarillo. Ajá. Y bueno, luego vienen estas últimas 2 clasificaciones, que es el verde y el azul, que estos colores deberían atenderse en las unidades básicas, es decir, en una clínica. Por ejemplo, en la clínica de aquí de Xochitl, ese tipo de enfermedades se pueden resolver en una atención más básica. Y que probablemente no requieran de una hospitalización ni de laboratorios o de algo urgente. Entonces, ese tipo de coloraciones es, por ejemplo, que me caí y me esguincé, que tengo gripa, que tengo un dolor de hace mucho tiempo, o que pues hoy de repente ya me sentí más mal, o medio me desmayé y ya me bajó el azúcar, no sé, cosas como esas, pero que están bien, o sea, que sus signos vitales están normales, que me responden, que hablan conmigo, que los puedo atender o pasar un determinado tiempo y los puedo atender después. Entonces, el color verde dura más o menos 2 horas el tiempo de espera en atención y el azul hasta 3 horas. Entonces, si ustedes llegan al hospital y tienen este color, pues no se me desesperen. Evidentemente hay algunos pacientes que tienen más urgencia y que ustedes pueden esperar justamente ese tiempo. Por ejemplo, en ese caso ya no los atienden en urgencia, ya los atienden en la clínica. Ajá. De preferencia, ¿no? A veces se les hace la recomendación, ¿sabes qué? Tengo muchísimos pacientes, hay muchos pacientes antes de ti, ¿puedes irte a tu clínica? No, pues que no puedo porque me toca hasta no sé dónde. Bueno, entonces espérate, te van a atender, pero tu tiempo de espera va a ser muchísimo mayor. Ajá. Así es. Y pues bueno, esta es la clasificación y de cómo se lleva a cabo esta clasificación en el hospital. ¿Vale? Ahora, hay ciertas patologías o ciertas enfermedades que tenemos que saber cómo actuar. Lo primero es que si yo estoy detectando que mi paciente o mi familiar está mal, pues mantener la calma. Se escucha muy sencillo y decirle, oye, pues cálmate, ¿no? Pero es muy difícil, claro. La verdad es que tienes que tener la cabeza fría. Si tú no controlas tus nervios, si no controlas tu ansia de querer ayudarlo, pues vas a perjudicar más porque no vas a saber cómo actuar. Entonces, lo primerito es mantener la calma en todo momento. Y entonces, sí, ahora saber qué voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, si mi niño se está atragantando, entonces
ok, me calmo, pido ayuda si es que tengo la posibilidad de pedir ayuda a alguien o marco al 911 y entonces sí, voy a tratar de ayudar. Ajá. Otra de las situaciones, cuando estamos, por ejemplo, en una vía pública y que ya vemos que atropellaron a una persona o ya vemos a alguien que está en la calle tirado y lo queremos ayudar, primero es mantener la calma y primero ver si yo puedo ayudar a esa persona y si mi escenario es seguro. Por ejemplo, si hay un paciente electrocutado que están saliendo chispas por la electricidad y hay una víctima ahí, obviamente yo no voy a acercarme porque entonces en lugar de una víctima vamos a ser dos. Y en lugar de ayudarlo y de hablar y de buscar a alguien que sí tenga la capacidad resolutiva, pues voy a poner en peligro mi vida también y entonces vamos a ser dos víctimas, ¿no? Entonces, esa es otra situación, mantener la calma es lo primordial. Ajá. Y bueno, hablamos un poco sobre los hospitales a donde pueden trasladar a sus pacientes. Si tienen pues el seguro, el IMSS, como lo conocemos, deberían de saber qué tipo de hospitales o a qué hospitales, dónde están, para poder llevar a mi paciente. Ajá. Entonces, al menos desde aquí de Xochla, el hospital, pues creo que más cercano va a ser, creo que San José, que es creo que el más cercano en un hospital grande, y de salubridad, me parece que el más cercano es el de Cholula. Entonces, ahorita más adelante, conforme les vaya yo diciendo de algunas enfermedades en específico, por ejemplo un infarto, les voy a decir en específico qué hospitales son los que quedan más cerca y qué hospitales son los que en esa enfermedad en específico les puede ayudar o pueden resolver ese problema que llevan. Ajá. Y empezando a tocar los temas, en este momento nos va a tocar hablar del tema de convulsiones. En las crisis convulsivas, así es. Bueno, dentro de las crisis convulsivas hay diferencias, ¿no? Puedo yo tener a un pequeño, a un adulto, que ya sé que convulsiona y que probablemente sus convulsiones ya estén tratadas. Entonces, ¿cuál es la urgencia en una convulsión? Que mi paciente no deje de convulsionar. Si yo ya sé que convulsiona y que ya se tomó su medicamento para la convulsión, pero a pesar de eso presenta una convulsión tras otra, es de manera inmediata llevarlo a cualquier hospital. Ahí sí ya no hay dónde buscarles, a cualquier hospital, ¿sale? Pero si tengo un niño, por ejemplo, que jamás había convulsionado en su vida y que presentó una convulsión y de repente se despertó y demás, sí lo necesito llevar a que lo revisen porque por alguna razón está convulsionando. En los niños generalmente las convulsiones son por fiebre. En los niños menores de 5 años, desde que nacen hasta menores de 5 años, generalmente es por fiebre y la fiebre pues puede ser por alguna infección. Entonces vamos a hacer ahorita un ejercicio para saber pues cómo actuar en las convulsiones por fiebre, ¿sale? Bueno, lo primero es que si mi niño ya está convulsionando, no tengo que espantarme o no tengo que empezar a gritar y demás. Otra vez, guardar la calma, ¿sale? Y ahorita para, pues, ejemplificar a un bebé o un niño, vamos a utilizar un modelo de peluche. Y bueno, si mi niño está convulsionando, lo primero es ponerlo en un lugar seguro. Puedo ponerlo en un área que no esté, o que al momento de la convulsión no se golpee, que no se lastime más. Y generalmente, pues, eso es una superficie plana, ¿no? Entonces, lo primero es acostar a mi niño y ponerlo de ladito. ¿Por qué? Porque ellos en el momento de convulsionar pueden generar o más saliva o no pueden tragar la saliva y se pueden ahogar con la misma saliva. Incluso pueden morder la lengua y obstruir su vía aérea. Entonces, al momento de yo ponerlo de ladito, trato de desobstruir la vía aérea y que pueda seguir respirando. Ajá. Entonces, tengo que esperar a que pase la convulsión. No puedo yo administrar ningún medicamento ni nada hasta que pase la convulsión. Si no pasa la convulsión, es llevarlo o subirlo a algún coche de más y llevármelo de inmediato al hospital. ¿Qué tiempo, generalmente en qué tiempo pasa una convulsión? ¿No tenemos que esperar? Híjole, son de diferentes características, diferentes tiempos, pero si yo estoy viendo que más de 4 minutos y mi niño no deja de convulsionar, es inmediatamente llevármelo al hospital, ¿sale? Entonces, primero ponerlo en una superficie pues que no se pueda hacer daño,
ponerlo de lado, que la cabecita quede de lado, pues, para que él pueda seguir respirando y por ningún motivo vayan a introducir algo en su boca. Nos han dicho que tenemos que meter algún lápiz, el dedo y demás para que ellos mismos no se ahoguen. No, porque justamente vamos a tener 2 víctimas en lugar de una. La fuerza de mordida de un niño o de un adulto es muy grande, entonces ellos traban casi la boca. Entonces, si yo trato de hacer esto con el dedo, con alguna madera, algún lápiz, lo van a morder y ahora se pueden obstruir o se pueden atragantar justamente pues con la sangre, con lo que les hayamos metido a la boca. Entonces, para eso es moverlo y ponerlo de ladito y esperar a que deje de convulsionar y proteger la cabeza. Mientras yo tenga la cabecita protegida, que no se esté golpeando contra la superficie, hay que dejar que espere a que pase la convulsión. Una vez que pasa la convulsión, entonces reviso a todo el niño, veo que respire, que no se ponga azul. Si está en estas características, pues ir rápido al hospital, ¿no? Y sentirlo, las mamás tienen un muy buen tacto para sentir si hay fiebre o no, entonces si lo siento y está caliente, lo primerito es bajarle la fiebre. Obviamente en lo que esperan la ayuda o en lo que viene el marido para llevárselo al hospital, cosas como esas, es bajarle la fiebre. Y hay diferentes métodos para bajar una temperatura en un niño, ¿sale? Lo ideal es con baños de agua tibia. Entonces, mi niño lo tengo que meter a una tina o bajo el chorro de la regadera al menos 20 minutos. Menos de ese tiempo no, porque si no, no funciona. Entonces, al menos 20 minutos que esté de la cabeza a los pies totalmente cubierto de agua tibia, no agua fría ni agua helada, agua tibia, y estarlo mojando, ¿sale? O sea, que se le baje la temperatura. Ahora, otro ejercicio que podemos hacer, que es solamente en caso de que no tengamos una ayuda, que sean las 3 de la mañana, cosas así, es administrarle medicamento. Generalmente se utiliza el paracetamol. El paracetamol es un medicamento muy noble. Si sabemos que no tiene alergia a este medicamento, entonces lo podemos utilizar. Una forma rápida de utilizar este medicamento es saber el peso de mi paciente. Por ejemplo, dime un peso de un niño. 30, ok. 30 ya está grandecito, pero bueno, 30 kilos, ¿sale? Entonces multiplico el peso por 3. Y esa es la cantidad, al menos en gotas, que es lo que generalmente tenemos las mamás en la casa, son gotitas de paracetamol, lo que le voy a dar a mi paciente. Por ejemplo, 30 ya son muchos, ¿no? Pero un niño chiquito que pesa, no sé, 15 kilos o 10 kilos, por ejemplo, lo multiplico por 3, entonces son 10 por 3, son 30. Entonces son 30 gotitas que le voy a administrar en lo que lo llevo a que lo revise un médico, porque evidentemente esa convulsión salió de algo, ¿no? Casi siempre de la fiebre, pues seguramente está infectado con algo, tiene una infección. Y además nada de remedios caseros. Claro, nada de remedios caseros. Si ustedes le ponen que el alcohol, que la árnica, que no sé, lo que a ustedes se les ocurra, no. Porque pues hay que llevarlo con un médico que lo atienda. Entonces, en estos casos que ya pasó la convulsión y que ya detectamos que tiene fiebre, lo más seguro es que tu niño esté convulsionando por fiebre y hay que llevarlo con un médico para ver si necesita antibióticos, si necesita algún otro tratamiento y demás. Pero bueno, en lo que llega la vida podemos hacer si no tiene fiebre, aquí es una alerta de que algo está pasando y al médico. Así es, sí. En caso de que no sea una convulsión febril, es decir, que tú sientes a tu pacientito y no tiene alguna enfermedad o no tiene fiebre, hay que llevarlo al hospital, ahí de preferencia si es al hospital, porque hay que estudiar del por qué tiene esta convulsión. Puede tener algún tumor, algo en el cerebro, algo en la sangre, en los electrolitos que esté haciendo que convulsione nuestro paciente, ¿sale? Okay. Entonces, esa es como una de las primeras medidas para hacer en un niño o en un paciente que está convulsionando. Entonces, en todo paciente, tanto niño como adulto, acuérdense, es voltearlo de ladito, proteger la cabeza, no meter nada a la boca y esperar que deje de convulsionar hasta que llega la ayuda. Generalmente es pedir ayuda, yo lo protejo aquí, pero alguien ya está llamando al 911 o ya fue por el médico más cercano, el paramédico, para que entonces nos pueda auxiliar. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Seguimos con más casos, más episodios, más urgencias, más temas de experiencia que nos siga platicando.
Antes de despedirnos, Astrid, igual tenemos a Terramar, otra de nuestras Sí, patrocinadoras. justamente con Lucía Marín Hernández, que ahorita está estrenando espectacular, la tuvimos en uno de tus episodios de Reinas y Mujer Social, y tiene una mega actividad que sí te tomaron una fotito ahí en su espectacular, ¿no? Síganle en sus redes sociales, ella está haciendo los regalitos también para las chicas de Reinas de Mujer. Y bueno, y hablando un poquito de espectacular, si van y se toman una foto en su espectacular, se la mandan, inmediatamente estarán participando en una rifa por unos productos. Recientemente una personita se ganó unos productos para manos que están valuados en 700 pesos, pero eso fue completamente gratis, solo con irse a tomar la foto. Solo con irse a tomar la foto en el espectacular. Entonces, bueno, contacten a Lucía Marín Hernández, ahí van a poder contactarse con ella para comprar sus productos de Terramar, para poderse hacer socio. Y bueno, sin más, les agradecemos y continuamos con estas cápsulas informativas.